Professora Vanessa Tessada, ela tem iniciado conosco, enquanto GPMs, enquanto NEPSI, uma conexão, fazendo parte do projeto de investigação do Universal, financiado pelo Universal do CNPq, Impressos que Educaram no Século XX. Então, além disso, a gente tem uma parceria organizada de um painel que vai ser apresentado no Ciela, agora no próximo mês. E a Vanessa também está organizando, faz parte da comissão organizadora do Ciela, e a gente começa aqui uma conexão, uma relação acadêmica, e eu queria chamar a atenção, como eu já comentei antes, que os temas que interessam, os temas de investigação que interessam a professora Vanessa Tessada, além de me interessarem muitíssimo por trabalhar com questão da história da educação das mulheres e dos impressos, também tem uma conexão com a história rural, história da educação rural. Então, eu queria chamar a atenção que a professora Vanessa tem temas que conectam com temas de interesses de muitos de nós que estamos aqui compondo nesse momento o GPMs. Mas sem mais delongas, eu agradeço imensamente a gentileza da professora Vanessa de aceitar o nosso convite e apresentar o seu trabalho, um pouco da sua pesquisa na tarde de hoje, e passo então a palavra para ela com os nossos agradecimentos. Muchas gracias. Eh, bueno, antes de comenzar la presentación, agradecer a Kenia y al grupo de GPM por esta invitación a presentar una investigación que pareciera ser tan local, ¿cierto? Como de historia de Chile, de historia de las mujeres del campo chileno, pero que en las reuniones anteriores que hemos tenido a propósito del proyecto, se da cuenta de la posibilidad, ¿no?, de establecer diálogos, comparaciones y visiones de cómo se han transmitido y difundido y transferido, ¿no?, los modelos de educación rural en América Latina. Lo que yo les voy a presentar hoy día está relacionado con los resultados de mi proyecto de investigación postdoctoral que realicé sobre la inserción, la integración de las mujeres rurales en la educación no solo primaria, ¿cierto?, que es como las investigaciones que más habían realizado, sino también educaciones de educación agrícola, pensando en esta cuestión, ¿no?, como de los modelos de modernización del campo chileno y, bueno, y también qué pasó en otros lugares, y que la pregunta quedaba, ¿cierto?, ¿cómo se integra a las mujeres en estos procesos modernizadores? Porque lo que nos vamos a encontrar es una historia centrada en el mundo masculino, en el campesino, en el agricultor, en el peón, en el trabajador agrícola, en una historia que tiene un carácter agrocéntrico, ¿cierto?, dicen las investigadoras, un carácter androcéntrico, y que para el mundo del campo ha dejado de lado mostrar las realidades de esas mujeres campesinas. Entonces, el proyecto que yo planteé, y aquí se los muestro como en sus grandes preguntas, fue un proyecto de 3 años en que yo me preguntaba principalmente por 3 ejes. Uno de los actores en las iniciativas educativas del campo, ¿cierto?, cómo el Estado había llegado a educar a las mujeres en el campo, pero también cómo otras iniciativas, sobre todo de corte privado, ligado a la Iglesia Católica, habían hecho parte de ese desarrollo educativo, un poco persiguiendo una hipótesis que tiene que ver con la ausencia o las limitaciones del trabajo del Estado en estos lugares no urbanos. Y la pregunta por las mujeres en esa perspectiva y en esa iniciativa educativa. Una segunda pregunta estaba referida a los contextos históricos de esos actores educativos y cuáles eran los intereses que los llevaban a actuar en el campo. El Estado es el Estado docente, es la conformación de este ideal de un Estado preocupado, ¿cierto?, un Estado de bienestar que se compromete desde el siglo XIX a la expansión educativa, pero también queda la pregunta por
cuáles son las razones que llevan a las alternativas educativas de carácter particular, privado, hacerse parte de los campos chilenos. Y ahí es muy interesante porque durante el siglo XX se viven una serie de transformaciones profundas del modelo de tenencia de la tierra y por lo tanto de la participación campesina en los procesos de democratización. Y por último, una última pregunta fue por las experiencias de las mujeres que participaron de esta iniciativa educativa. Entonces, por un lado están los agentes educativos, los contextos, y por último, la idea del proyecto era entrevistar a una serie de mujeres que hubieran participado de estas distintas instancias para conocer sus experiencias, sus relatos vitales, sus trayectorias, ¿cierto? Y cómo el haber podido educarse transformó o no su vida individual, la de sus familias, pero también la de sus comunidades, pensando en las formas de vida del campo. El marco teórico metodológico se vislumbra, ¿no? Hay una idea de mirar la historiografía acerca del campo desde una mirada feminista y una mirada, una perspectiva de género, que permite no solo acusar el androcentrismo de la historia del espacio rural o de los movimientos agrícolas, sino también dar cuenta de este carácter agrocéntrico que está centrado en procesos de modernización y que tienen al trabajador masculino como centro de esos procesos de modernización, dejando de lado lo doméstico, ¿no? La vida en las casas y dejando de lado un poco esta idea de la familia como unidad de reproducción y unidad de producción económica. Y por otro lado, está también esta idea del género y educación, ¿cierto? Que en la historia como de los feminismos y de la historia de las mujeres ha sido tan importante el conseguir los derechos a educación, a educarse, ¿cierto? El derecho de ir a la universidad, que abran liceos, educación secundaria para mujeres, pero son alcances de estas reivindicaciones femeninas, pero que quedan en lo urbano. Entonces uno también se podría preguntar cómo las mujeres del campo también acceden a esos derechos y a esa construcción de igualdad que se está dando en el espacio urbano. Y después, ¿cierto?, acudir un poco a lo que dice Michel Perrot en este libro tan lindo de Mi historia de las mujeres, cuando dice, bueno, las campesinas son son los sujetos más, son las mujeres más invisibilizadas, ¿cierto? Porque no hay documentos, ellas no producen documentación, no escriben, hay pocos rastros, pocas huellas de su paso por los campos, siempre invisibilizada en el trabajo reproductivo o productivo de la familia. Entonces también es interesante rescatar a esas mujeres como sujeto histórico y cómo los procesos de modernización afectaron la conformación o la significación de su trabajo dentro de la familia. En la pesquisa, en la investigación que pude realizar en los archivos, pude identificar distintas iniciativas educativas, tanto estatales como particulares, que integraron mujeres. ¿Ya? Aquí yo hice un mapa, la letra está pequeñita, pero fue interesante porque da cuenta que el Estado no solo llegó a la educación en los espacios rurales o en el campo a través del Ministerio de Educación Pública, sino que también, y desde el siglo XIX, el Ministerio de Agricultura se va a hacer parte de la educación agrícola, no solo en... ¿hay algún problema? Que sonó la... No, ya es que la gente empezó a preguntar si el PowerPoint no estaba girando porque estaba en la primera página, pero creo Ah, que era eso mismo. Y ahora se ve vale, la segunda, así que está perfecto, todo ya, bien. súper. Entonces, el Estado se va a hacer parte en la educación del mundo rural y la enseñanza técnico-agrícola, no solamente desde el Ministerio de Educación Pública, sino que también desde el siglo XIX, desde el Ministerio de Agricultura. Lo que es una cuestión bien interesante porque plantea como
la conformación y el pensamiento que hay detrás de los planes y programas educativos. Entonces, en el Ministerio de Educación Pública hay una educación primaria, hay una enseñanza profesional que hacia los años 50 se consolida y hay una educación de adultos que se intenta llegar hacia los espacios rurales, tanto a través de distintas campañas de alfabetización que fueron a lo largo del siglo XX, ¿cierto? En 1920, 1940, 1950, 1960, y una vez que nace UNESCO, se adoptan los presupuestos de la educación fundamental y se hacen unos planes de educación fundamental para el espacio rural en el país. Por su parte, el Ministerio de Agricultura va a tener también y de manera paralela escuelas primarias que ellos van a llamar elementales agrícolas, va a tener escuelas agrícolas para la formación de técnicos agrícolas y se va a hacer parte a través de los primeros fondos internacionales que lleguen hacia finales de los 50 en planes de modernización y desarrollo agrícola, participando con capacitaciones. Entonces se van a crear los clubes 4C a través del Plan Chillán y con todo una andamiaje de lo que se llamó el extensionismo en el mundo de la agricultura. Y luego de cuando se conforma o se dicta la primera ley de reforma agraria en Chile en 1962, se van a crear dos instituciones, sobre el Instituto de Desarrollo Agropecuario y la Corporación de la Reforma Agraria, en el seno de los cuales se van a realizar una serie de capacitaciones también en sectores agrícolas y rurales para preparar a los campesinos para el proceso reformista. Entonces se van a hacer capacitaciones agrícolas y para las mujeres se va a enseñar educación del hogar campesino, y se van a llevar adelante también una serie de programas de alfabetización. Entonces tenemos desde el Estado que hay distintas instituciones que de manera paralela generan instancias educativas formales y no formales para campesinos y campesinas. Ya eso es bien interesante y ahí el Ministerio de Educación Pública, que uno podría pensar que debería ser como la cabeza del proceso, en verdad va un poco a la cola de lo que hace el Ministerio de Agricultura en educación campesina hasta la década de los 50, donde el Ministerio de Educación Pública, y un proceso que voy a tratar de explicar un poquito más adelante, busca manejar o poner bajo su alero toda la educación formal del país. Y va progresivamente quitándole o pidiéndole al Ministerio de Agricultura que le ceda a todos los colegios agrícolas que tiene, tanto las escuelas elementales agrícolas como las escuelas técnicas agrícolas. Y por otra parte, tenemos otro actor educativo en el espacio rural que va a ser muy importante, que es la Iglesia Católica o laicos ligados a la Iglesia Católica. Entonces, por una parte, la Iglesia Católica va a tener una fuerte impronta en la educación no formal a través de Acción Católica Rural y el Instituto de Educación Rural, que nace en la década de los 50 y que empieza a partir de la creación de centrales campesinas, que es algo que no voy a poder profundizar mucho en esta presentación. Apunta a la capacitación de campesinos en técnicas agrícolas contextualizadas al territorio, pero también en procesos como de alfabetización y de preparación en educación general, aunque se trata de educación no formal, por lo tanto no es conducente a ningún reconocimiento u homologación por parte del Ministerio de Educación Pública. Y luego van a haber una serie de congregaciones religiosas que desde el siglo XIX comenzaron a crear redes de escuelas agrícolas y escuelas granjas a lo largo de Chile para la educación, ¿cierto?, como de familias campesinas. El trabajo de las congregaciones religiosas va a ser bien interesante porque va a dar paso a no solamente a la creación de escuelas y escuelas granjas para niños, hombres, varones, sino que es la educación de tipo congregacional o ligada a la Iglesia Católica, como vamos a ver en esta presentación, la primera institución que crea escuelas de formación técnico-agrícola para mujeres. Y por su parte, el otro agente particular importante va a ser la Universidad Católica, que va a crear
las fundaciones de vida rural, y son esas fundaciones de vida rural que se crean al alero de la Universidad Católica a partir de una herencia, ¿cierto? De una legación de derechos y de una fortuna, que ellos van a generar una red de escuelas agrícolas, tanto para hombres como para mujeres, a lo largo de Chile. El modelo de la formación femenina va a ser la escuela familiar agrícola, y esa es un poco la que me quiero enfocar en esta presentación. Eh, Voy a avanzar. Bueno, esto ya lo presenté, ¿cierto? Un poco el marco teórico y metodológico, pensando en estas perspectivas que nos da el feminismo y la historia de las mujeres, pero también ha sido interesante, y muchas de las preguntas que me hice en la investigación surgieron de la misma historiografía chilena, principalmente pensando en dos autoras, que es Heidi Tinsman, que investiga y hace la reforma agraria en Chile, y en su texto, que es un texto de la reforma agraria con perspectiva de género, da cuenta de que el proceso modernizador de la reforma agraria lo que hizo fue despojar a las mujeres campesinas de sus estrategias de producción económica. ¿Por qué? Porque el proceso de modernización lo que va a hacer es instalar en el campo, dice Tinsman, pero también lo dice Jimena Valdés, un modelo de familia burguesa, donde el hombre es proveedor y la mujer hace el trabajo doméstico. Y las capacitaciones y todo lo que se hace con respecto a la mujer de los 50 en adelante, bueno, de los 40 en adelante, con las nuevas investigaciones que estoy realizando, dan cuenta de que hay una capacitación de la mujer para el trabajo doméstico. Pero es un trabajo doméstico que no se valoriza económicamente, sino que es para la familia. Entonces, este modelo de modernizador de la familia como la familia burguesa, donde el hombre es proveedor y la mujer, el trabajo que hace la mujer en el hogar pierde la valoración económica que había tenido antes del proceso modernizador, porque las mujeres en la hacienda, las mujeres inquilinas, las mujeres campesinas siempre han trabajado en el campo, e incluso trabajaban de manera asalariada en los campos, siendo temporeras, haciendo tejido, siendo make-up, ¿cierto? Curanderas, siendo lecheras, siendo mimbreras, haciendo loza, distintos tipos de alfarería. Entonces la mujer siempre había tenido un trabajo que se hace en el espacio doméstico, pero que no es reproductivo, era productivo y formaba parte de la unidad familiar. Con el proceso de modernización capitalista, eso se va a ir despojando a la mujer de esa capacidad o esa lectura productiva del trabajo que hace al interior de la familia. Y eso es también interesante porque todos estos procesos educativos que tienen las mujeres en estos espacios van a apuntar a prepararlas para el trabajo de la industria casera, ¿cómo se llamaba? De la educación para el hogar, pero es una educación para el hogar en donde la familia está concebida como, el trabajo de la mujer está concebida como una complementario al del varón y no como una producción en sí misma. Podemos volver sobre ese tema después. ¿Qué pasaba en el campo, en el mundo educativo durante este siglo XX? Por una parte, bueno, aquí puse algunos porcentajes que dan cuenta del proceso de migración campo-ciudad, ¿cierto? A principios de siglo, casi la mitad de la población va a ser rural. Y eso va a ir disminuyendo, ¿cierto? Con los procesos modernizadores. También va a ir disminuyendo el analfabetismo entre la población, aunque estos números y estos porcentajes que yo saco de los censos son un poco engañosos porque son porcentajes como a nivel nacional, pero si uno centra la mirada en los espacios rurales, los niveles de analfabetismo son mucho más altos que en los espacios urbanos, y las mujeres, como siempre, tienen niveles mucho más altos de analfabetismo que los hombres. Y por último, hay una realidad ligada a la inserción de niños y niñas en la educación y que tiene que ver con escuelas primarias que son difíciles de mantener por el carácter disperso del asentamiento del campo,
¿cierto? Los niños viven a kilómetros de lejanía de la escuela y por lo tanto se da un alto ausentismo de los niños a la escuela, también una alta deserción que está relacionada con la condición de trabajo de los niños y niñas, de trabajadores, ¿cierto?, de la familia, y también una poca valoración por parte de las familias hacia el estudio. Estas investigaciones y estos diagnósticos se hacen hacia la década de los 60 cuando se está planificando el proceso de reforma agraria, pero también aparecen en diagnósticos que se hace sobre la educación del campo, la educación en los espacios rurales en periodos anteriores. Entonces hay un escenario, ¿cierto?, que es un poco adverso para la educación y más adverso para las mujeres que estaban entendidas como trabajadores de las casas. En ese escenario, ¿cierto?, de educación rural en unos países que son eminentemente rurales o principalmente rurales, las políticas del Estado hacia la educación rural se fueron volcando hacia el ruralismo en la década de los 30, un poco a influjo, imitación, pero sobre todo, ¿cierto?, influencia de lo que se estaba haciendo en México posterior a la revolución. Bueno, aquí yo puse como una cronología de las políticas estatales con respecto a la educación rural y agrícola, y nos vamos a encontrar que en el siglo XIX, a finales del siglo XIX, se van a crear las primeras escuelas agrícolas que se van a crear en el Ministerio de Defensa. Muy raro, ¿cierto? Y es porque el presidente de ese momento, Domingo Santa María, pide que se hagan estas escuelas para educar a los niños huérfanos de la guerra, ¿cierto? En la década de 1870, Chile tiene una importante guerra contra Perú y Bolivia, donde, ¿cierto?, logra anexarse los territorios de lo que hoy es el norte de Chile. Y para los huérfanos de los combatientes, el presidente manda crear estas escuelas agrícolas para que estos niños campesinos se preparen técnicamente y retornen a los campos a trabajar. Ese es el origen de las escuelas agrícolas en Chile. Entonces, durante muchos años, muchas décadas, estuvieron al alero del Ministerio de Defensa y luego pasaron a el Ministerio de Agricultura, una vez que el Ministerio de Agricultura se creó en la década en el siglo XX. Paralelo a eso, en 1860 se genera la primera ley de instrucción primaria, pero es una ley que es acotada, no obliga a la gratuidad ni tampoco la expansión de las escuelas, es como un primer intento. Lo que sí va a ser revolucionario va a ser la ley de educación primaria obligatoria, donde el Estado se compromete, ¿cierto?, a que la educación es gratuita, es obligatoria, y el Estado va a comprometerse a la expansión educativa. O sea, todos los niños deberían tener el derecho de acudir a la escuela. Y ahí se inserta las primeras reglamentaciones con respecto al trabajo en el campo, o sea, perdón, a las escuelas en el campo. Entonces se indica ahí que todas las grandes fundos que tengan más de 20 niños deben tener necesariamente una escuela. Y esa escuela primaria puede funcionar, tiene que ser mixta, o de hombres y mujeres si hay muchos niños, y tiene que funcionar o bien los primeros 4 años, ¿cierto?, que era como lo obligatorio, los primeros 4 años de primaria, o bien escuelas temporales que hicieran los 4 años de primaria, pero no durante el año de corrido, sino que durante temporadas, atendiendo al clima, pero también atendiendo al trabajo de los niños. La implementación de las escuelas primarias en el campo fue muy difícil por las condiciones, ¿cierto? Pero también porque hay mucha resistencia de los patrones de fondo a la instalación de escuelas primarias en sus localidades. Y ahí la Iglesia Católica va a hacer un trabajo, no sé si importante, pero sí de sensibilización con respecto a la necesidad de educación que tienen los campesinos. Una educación que no se piensa, ¿cierto?, como para la emancipación, sino que una educación que se piensa para la mejora de la calidad de vida
¿cierto? Con clases como de higiene, puericultura, pero también una mejora en el tipo de trabajador, ¿cierto? Sobre todo en unos diagnósticos que tildan, caracterizan al campesino como flojo y sobre todo alcohólico. Y después, como les decía, de la mano un poco de la influencia mexicana, entre el 29 y el 32 se van a generar una serie de leyes al alero del Ministerio de Educación, en una legislación que hoy día nosotros clasificamos de ruralista, porque apuntan a modificar o a fortalecer esa escuela primaria que está creciendo en los campos. Entonces, la escuela primaria de los campos estaba la escuela primaria tradicional, ¿cierto? La que impartía el mismo currículum que en el mundo urbano, pero también se crearon dos tipos más de escuelas primarias rurales, que eran las escuelas quinta y las escuelas granjas. Estos dos tipos de escuela tenían un currículum diferenciado que preparaba a los niños y adolescentes, porque ciertos iban hasta los 15 años más o menos, podían asistir a la escuela, en técnicas agrícolas. O sea, estaba preparando técnicamente a esos niños para después trabajar en el campo. Estas escuelas quinta y las escuelas granja pervivieron hasta la década de los 60, cuando se produce una gran reforma educativa en Chile al alero de la Alianza para el Progreso y UNESCO. Y van a hacer experimentos muy interesantes porque, claro, van a ser escuelas experimentales, van a haber hartas a lo largo de Chile, unas 20 escuelas granjas, van a ser escuelas de primera clase, es decir, los estudiantes ahí podían hacer del primero al sexto de primaria, y además, como les decía, van a tener esta preparación técnica de técnicas agrícolas que están contextualizadas. Entonces, de acuerdo al lugar donde estaba implementada esa escuela, eran las técnicas agrícolas que los estudiantes manejaban, conocían. Además, estas escuelas funcionaban en carácter de internado y eran gratuitas. Entonces estaban hechas, ¿cierto? Como para preparar a niños de familias pobres. En los años 40, y de manera paralela a este trabajo que está haciendo el Ministerio de Educación, desde el Ministerio de Agricultura se crean las escuelas elementales agrícolas. Entonces hay un trabajo paralelo que dialoga, pero es paralelo, entre un Ministerio de Educación que está tratando de formular unas primeras escuelas técnicas agrícolas, pero que están radicadas en la escuela primaria, y el Ministerio de Agricultura, que ya tiene, ¿cierto?, estas escuelas agrícolas desde el siglo XIX, pero en la década de 1940 empieza a crear más escuelas agrícolas, a las que ellos van a llamar escuelas elementales agrícolas, y que son un espejo de las escuelas granja. Tienen el carácter de internado, los estudiantes estudian ahí de manera gratuita, hacen de primero a sexto de primaria y se preparan en una técnica agrícola. Entonces funcionan estas dos cuestiones como de manera paralela, con dos currículums que son diferenciados, ¿cierto? En la escuela granja la principal cantidad de profesores eran profesores normalistas, y en la escuela elemental y agrícola la principal cantidad de profesores eran agrónomos o eran técnicos agrícolas. Y este camino va a seguir paralelo hasta la década de los 50, cuando el Ministerio de Educación Pública crea el Departamento de Enseñanza Agrícola en el 53, y exige un poco al Ministerio de Agricultura que no se dedique más a la educación formal y que le entregue los colegios para que sean administrados por el Ministerio de Educación. Lo que el Ministerio de Agricultura va a hacer con las escuelas elementales agrícolas, pero no con las escuelas técnicas agrícolas. Las escuelas técnicas agrícolas, el ministerio las va a entregar a las universidades y se van a convertir en los campus de agronomía de varias universidades chilenas. Y en un momento, ¿cierto?, a finales de los 40, se crea el Plan Experimental de Educación Rural San Carlos, que va a ser un hito, pero que va a fracasar rápidamente. No voy a ahondar en eso porque nos vamos a demorar mucho. Y en los 60 empieza la regulación de las escuelas agrícolas. En este entramado de escuelas agrícolas, escuelas primarias rurales, las mujeres no tienen una inserción activa por parte del Estado, y menos o sea, no por parte del Ministerio de Agricultura y tampoco por parte del Ministerio de Educación Pública.
Las escuelas granjas, las escuelas quintas van a ser exclusivamente para hombres hasta la década de los 60. Las escuelas agrícolas del Ministerio de Agricultura y las escuelas elementales también van a ser solo para hombres. Y entonces eso va a ir alejando a la mujer a la mujer campesina, ¿no? De cualquier posibilidad de educarse más allá de la escuela primaria. Hay un caso, que es el que yo traigo acá, que una feminista que formó parte del movimiento por la emancipación de la mujer chilena, el movimiento que luchó por el derecho a voto en Chile, y que ella logra que el ministerio le dé permiso, ¿no? Para crear lo que ella llamó una escuela granja femenina, que tenía en sí no esta reproducción de la familia tradicional burguesa con la mujer haciendo el trabajo doméstico, sino que se planteaba como un proyecto emancipador para las mujeres del campo. Va a ser bien interesante esta discusión por esta escuela, porque si se dan cuenta es una escuela que dura muy pocos años y que al momento de su inauguración es muy celebrada desde el Ministerio de Educación, pero rápidamente van a tener una serie de problemas de supervisión de las técnicas agrícolas que se desarrollan y una serie de otros entuertos entre las directoras, porque a la primera directora la sacaron y después vino una segunda directora, entre las directoras y los técnicos agrícolas que supervisaban el funcionamiento de la escuela. ¿Qué formación se daba en esta escuela? Y aquí está como este proyecto emancipador, ¿cierto? Por una parte se daba educación para la dueña de casa campesina, es decir, una mujer que iba a quedar en su casa haciendo labores productivas dentro del hogar. Entonces mejoraban, ¿cierto? Y se le enseñaban negocios en pequeña escala, ¿ya? Se hacía puericultura y educación sexual, en un concepto de educación sexual que en el currículum más tradicional del ministerio no se usaba, ¿cierto? La conceptualización de esa manera, pero, y de manera más interesante, va a plantear esta otra salida técnica que se llama formación de la obrera agrícola calificada, con un currículum que es dispar y que en vez de enseñar economía doméstica, enseña industrias agropecuarias femeninas y contabilidad y legislación social, dando un cariz técnico a esa formación. Lamentablemente, la documentación que tenemos sobre esta granja escuela femenina no da cuenta de si hubo egresadas. Al parecer, nadie llegó a egresar de ninguno de estos dos programas por la cantidad de años que la escuela estuvo en funcionamiento y porque después esta escuela fue convertida en una escuela masculina. Una escuela granja solo para hombres, después en el 48 cuando la cerraron, y la documentación que quedó de este momento y de su nacimiento como escuela granja solo para mujeres está desaparecida. Entonces, no hay datos, ¿cierto? Hay datos de matrícula, pero no hay datos de egresos. Entonces ahí está difícil como saber si alguna de las mujeres logró titularse como obrera agrícola calificada. Y aquí yo traje una cita que la voy a leer porque creo que es súper interesante de cuando cierran esta escuela granja femenina y que yo creo que está relacionada también con... no están pasando las... Estamos en la diapositiva número 9 ahora, ¿está correcto? A ver, déjame mirar. Sí. Pero estábamos en la 5 y ahora Ay, sí, sí, sí. uy. Sí, es que aquí ya el internet tal vez no me da más, pero no tengo otra señal donde conectarme. Pero todo bien, Bueno, seguimos. ya, Sí. pero estamos en la 9, entonces aquí yo solo les voy a leer esta frase que es el jefe de la sección rural del Ministerio de Educación Pública a propósito del cierre de esta escuela granja y que da cuenta un poco de la mentalidad que existía en el Ministerio de Educación con respecto a las posibilidades educativas de las mujeres del campo para el trabajo en el campo. Entonces él dice, el trabajo de la mujer en el campo es incompatible con su naturaleza. El actual estado de cosas significa un daño para la mujer, es decir, que existiera esta escuela, que el Ministerio de Educación no puede fomentar.
Y con esta frase, ¿cierto? Se cierra la escuela granja femenina y el Estado no realiza ningún, o desde el Ministerio de Educación por lo menos, no realiza ningún esfuerzo más por generar espacios de educación o capacitación para las mujeres campesinas, y todas las iniciativas educativas se vuelcan en los hombres. Entonces es ahí cuando entran las escuelas de carácter particular ligadas a la Iglesia Católica, porque en el año 50, esta escuela femenina la cierran en el 48 y en el año 52 se abre en Chile la primera escuela familiar agrícola, que en realidad es una escuela que es un internado, que las chicas van gratis y que estudian técnicas agrícolas, es que está hecha solo para mujeres y que son creadas al alero de la Fundación Dolores Valdés de Covarrubias, que es una fundación de educación rural perteneciente a la Universidad Católica. Y es bien interesante porque esta fundación logra fundar por lo menos 10 escuelas femeninas agrícolas a lo largo del país. Tiene la administración de otras tantas que eran algunas de congregaciones religiosas, y es a partir del trabajo que estas mujeres en el espacio particular realizan que en el 54 el Estado va a generar o va a decretar el primer plan de estudio de escuelas agrícolas femeninas. Ya, aquí yo traje la frase que pone el ministro de Educación en el decreto ley. Dice: debo manifestar a usted que por primera vez en nuestra historia educacional se reglamenta sobre esta interesante iniciativa que tiende a la capacitación económica, social y cultural de la mujer campesina. Pero para 1954, el Estado chileno no tiene ninguna escuela agrícola que reciba mujeres. Entonces, toda la planificación, o sea, todos los planes y programas y el currículum y la normación de esta escuela está hecha para el mundo particular. Y entonces es el modelo del mundo particular el que después va a pasar a ser estatal en la medida que el Estado reconoce, ¿cierto? A través de este decreto, regula esos planes y 8 años después el Estado va a crear su primera escuela agrícola femenina, que la crea en 1960 y que fue la única que el Estado fundó. Entonces, en 1954 se decretan los primeros planes de escuelas agrícolas femeninas. En el 62 se vuelven a hacer una regulación, y yo también traje la diferencia, que también es súper interesante. Hay que pensar que en 1954 no se está pensando en realizar una reforma agraria. En 1962 aparece la primera ley de reforma agraria. Y si uno se fija en las asignaturas a rendir y la cantidad de horas que se le dedican a esas asignaturas para que las mujeres salgan calificadas como auxiliares campesinas o auxiliar femenino de campo, nos vamos a dar cuenta que en el programa de 1954, los ramos relacionados a educación agrícola, ¿cierto? Y técnica agrícola, horticultura, jardinería, arboricultura, cunicultura, avicultura, conservería, etcétera, y los planes diferenciados de especialización en crianza, en industrias lácteas, tienen horario mucho más de lo que tienen en los planes y programas de 1962, los que están más centrados en la educación formal de ramos generales, castellano, matemáticas, ciencias naturales, etcétera, y en educación para el hogar. Es súper claro cómo se transforma de esta primera propuesta más ligada a la educación particular de preparación de mujeres para técnicas campesinas a una propuesta que está ligada al proceso modernizador de reforma agraria, donde la mujer pasa a tener mayor cantidad de horas en educación para el hogar y a cumplir la educación formal. En esta educación para el hogar, ¿cierto? Tienen incluso clases de planchado, que tiene que ver que era un trabajo que hacían las mujeres, pero tiene clases de planchar, de cómo planchar ropa, y se le asignan más horas a planchar ropa, por ejemplo, que a matemática. Y eso también es interesante. Aquí yo no puse ese detalle, pero puede ser interesante analizarlo también.
Entonces, como les decía, en el 52 nacen desde la mano de la Iglesia Católica las escuelas agrícolas femeninas, y van a funcionar de manera gratuita, van a ser internados, van a tener distintos ciclos de educación agrícola, es decir, la mujer que hacía 3 años obtenía un certificado de auxiliar campesina, la que hacía 5 años podía obtener el título de práctico agrícola, y una de las escuelas, si uno hacía 7 años, salía con el título de maestra normal rural. Esa era solo una. Estas escuelas se regían por los planes y programas del Ministerio de Educación Pública, eran reconocidas por el Ministerio, por lo tanto recibían subsidio del Estado, y los certificados y los títulos eran entregados por la Universidad Católica. Ahora, acá puse un mapa de la ubicación de estas escuelas familiares agrícolas. Sí, Kenia. Ahora sí se ve. Sí. Bueno, está este mapa. Si se fijan, están todas como en lo que en Chile se le denomina el Valle Central, que es el lugar como agrícola por excelencia del país. Las que están en rojito eran escuelas delegadas, o sea que esta fundación empezaba a administrar porque eran escuelas que estaban hechas por congregaciones religiosas. Entonces está la escuela Palota, perdón, que es de la congregación de Asunta Palota, la escuela femenina San Juan de la Costa, que son las monjas, ay, se me olvidó. Está la escuela de los Sagrados Corazones, que son salesianas, la escuela de Colín, que también es salesiana, y entonces estas mujeres que tienen estos conocimientos de cómo hacer escuelas agrícolas femeninas, empiezan a tomar y a organizar y a asesorar, toman la administración de todas estas escuelas. Entonces logran tener a lo largo de Chile esta escuela. Este mapa no le puse fecha, pero es entre 1952 y la reforma de 1965, dando cuenta de que a nivel de lo particular hay opciones de carácter técnico reconocido, ¿cierto? De una educación que es formal para mujeres, mientras que el Ministerio de Educación Pública solo va a crear una escuela con estas características en 1960. Y aquí ya para ir cerrando, me interesa, bueno, acá están unas fotos que son muy bonitas de estas chicas que estaban en esta escuela, pero también me gustaría detenerme en de dónde viene esta idea. Dónde estas mujeres, ¿cierto?, toman este modelo de educación que en Chile no existía y que, por ejemplo, para el caso de Argentina tampoco existía. Y mi investigación me llevó a dar cuenta que las creadoras de estas escuelas agrícolas femeninas, estas mujeres que crearon la fundación Dolores Valdés de Covarrubia, estudiaron instrucción rural en la España franquista. Entonces ellas fueron becadas y fueron a estudiar el modelo de organización de la educación agrícola y rural para mujeres en la España franquista, y ellas vuelven con este modelo y copian currículum, copian planes y programas, apropiándolo, ¿cierto?, al modelo del benefactor de esto, el que dio la plata, ¿cierto?, para hacer toda esta fundación, y con otras influencias que ellas tenían, porque muchas eran militantes de Acción Católica Femenina, Departamento Campesino, o participaban de las asociaciones de escuelas católicas, o participaban también de toda esta preocupación por el mundo rural que tuvo la iglesia en los años 50. Entonces, ellas tienen una revista donde van dando cuenta de la importancia de la sección femenina española. Ahí puse uno, se ve en el fondo,
y los modelos de sección femenina española para la formación escolar técnica agrícola. También hay cartas del mismo embajador español en Chile que cuenta, que lo invitan, ¿cierto?, a conocer esta escuela granja, perdón, la escuela familiar agrícola, y él dice en sus cartas, esto está hecho a imagen y semejanza de la sección femenina en España. Luego allá en España, la escuela de formación rural está en Aranjuez, en la escuela Onésimo Redondo, y si uno se mete actualmente ahora a esta historia de la escuela, dicen, ¿cierto? En la página web, dicen que tuvieron una réplica de su escuela en Chile. Es decir, esta es una relación que no está escondida, ¿cierto? Que ha sido como pública, pero que da cuenta de varias cosas. Primero, que el modelo de educación agrícola y rural de Chile no solamente está influido por este modelo mexicano, que es el que uno tiende a visualizar, sino que en el mundo de la educación particular, donde hay tanto hecho en el país, ¿cierto? En Chile, también hay otras influencias que son interesantes de tomar en cuenta y que para la formación de las mujeres, la impronta católica o la impronta más conservadora no solo viene de la religión, sino que viene de otros pensamientos políticos que deambulan por la intelectualidad y el ambiente y los espacios de beneficencia donde participan estas mujeres de élites más conservadoras. Bueno, y aquí esta es la única escuela agrícola que hizo el Estado. Acá hay unas chicas, ¿cierto?, castrando un cerdo, que el acto de la castración es un acto, una tarea muy masculinizada, pero que a ellas se les enseñaba. Y que, como dice una de las pocas fuentes también que hay para investigar esta escuela agrícola, da cuenta de que esta escuela también se está pensando en generar o crear, construir una mujer para la reforma agraria. Y ahí finalmente, para no pasarme del tiempo, las conclusiones, algunas son muy evidentes, ¿cierto? Hay una invisibilización historiográfica de estas iniciativas educativas, porque la mirada, incluso desde la historia de las mujeres, es urbanocéntrica, está centrado en las ciudades, es agrocéntrica, ¿cierto? Lo habíamos mencionado. Una segunda conclusión es que el Estado tuvo una preocupación secundaria en el desarrollo de estas alternativas educativas, entonces ahí fueron otros agentes, la Iglesia Católica particularmente, la que van a intervenir en ese espacio y van a liderar la conformación de este tipo de escuelas y de sus currículum y sus planes y programas, y de ahí que el nacimiento, el origen de los planes y programas para esta escuela no sea un pensamiento que viene desde un proyecto estatal, sino de un proyecto particular. Y que el discurso modernizador hacia el campo lo que hizo fue proponer un modelo bien tradicional de familia, estilo burgués, donde el hombre es proveedor y se le despojó a las mujeres de la capacidad productiva de esas tareas que se empezaron a catalogar como reproductivas. Y la importancia que tiene pensar estas historias que pueden ser muy locales a la luz de transferencias culturales y apropiaciones de modelos, en este caso, educativos. Bien, con eso finalizo. Muchas gracias. Pues espectacular, Vanessa, que se ve el interés y la profundidad con que hablas del tema. No sé si para nosotros que no tenemos mucho contexto de la historia de Chile, pero de otra parte me parece que se ve igual algo de semejante entre la historia de Brasil, la historia de la educación rural en Brasil y en otras partes de Latinoamérica, como ya nos dimos cuenta, por ejemplo, cuando hablamos con el trabajo de Sara, que habló de las mujeres en Colombia. Y bueno, yo tengo unas
cuestiones, pero me gustaría dejar que la gente pudiera hablar y un poco más a saludarte como les parezca. Pero muchas gracias. Por ahora, muchísimas gracias. Fue estupendo. Bueno, gracias a ustedes por la invitación. Pessoal, tá aberto o microfone para que vocês façam as suas colocações, perguntas, organizem as ideias, os seus comentários, enfim, fiquem muito à vontade agora. Quem se habilita? Profesora Vanessa, la saludo, me encantó la exposición, muchísimas gracias. Y me gustaría preguntarle un poquito más si pudiera hablar de la acción rural católica. Por lo que entendí de la explicación, la Iglesia Católica tiene un espacio muy abierto para esas prácticas. Y me interesa particularmente esto de la acción católica rural para ver si es un tipo de organización muy específica de la Iglesia Católica, porque yo estoy trabajando con unas revistas que se llaman Acción, que son de los jesuitas, y si me pudiera comentar un poquito más sobre ese aspecto. Otra cosa que me pareció muy interesante, y no sé si podría hablar un poquito más sobre, a ver si, sobre el papel de la mujer campesina que pasa de, a ver si me acuerdo de los términos, de productoras a reproductoras. Es esa diferencia para recalcar, por favor. Y es eso, esas son mis dudas y excelente. Bien, ¿voy respondiendo ahora o juntamos varias preguntas? Que me gustaría juntar dos, tres preguntas, pero nadie más me hizo, no veo. Entonces que Vale. seguimos una a una. Vale. Es bien interesante. Acción Católica es un movimiento de laicos católicos que nace en Bélgica en la década de los 30 y que es como una respuesta a la laicización, ¿cierto? Y el alejamiento de los feligreses de la iglesia. Y es una iglesia en que su feligresía se feminiza. Es un fenómeno que es bien interesante y que se crea entonces esta acción católica que en algunos momentos históricos del mundo europeo va a tener una importancia política, ¿cierto? Si uno piensa en el régimen franquista, después de la Segunda Guerra Mundial, Acción Católica Nacional de Propagandistas, ¿cómo se llamaba la agrupación allá? Va a tener ministerio, o sea, van a tener representación política. Acción Católica va a ser súper importante. Y acá en Chile se empieza a conformar en la década de los 30 con una importante rama femenina. Entonces va a haber acción católica femenina donde van a participar mujeres de las élites y que van a tratar de cooptar, ¿cierto? Uno lo dice en esos términos, a mujeres de los sectores populares a través de la imposición de ciertas ideas, ¿cierto? Yo he leído algunos textos escritos por chicas de Acción Católica que dan cuenta de que ellas implementaron, por ejemplo, el uso del pesebre, del nacimiento en Navidad, que no era una tradición chilena, sino que ellas empiezan y hoy día todas las casas usan un pesebre. Entonces, hay un trabajo de base que se hace ahí en la iglesia, que es a través de estas voluntarias católicas, y Acción Católica va a tener una rama que se llamó Departamento Campesino. Y en este Departamento Campesino van a trabajar estas mujeres y su trabajo de base no es ir a hablar con las campesinas, sino que es ir a hablar con las esposas de los patrones de fondo para convencerlas de que hay que hacer una escuela, que es mejor que la iglesia haga una escuela y no el Estado, y que hay que hacer una capilla, porque el campesinado, ¿cierto? Las familias campesinas viven en muchos problemas y uno de esos es el vicio. Es el vicio, ¿cierto? El alcoholismo, la falta de establecer el vínculo del matrimonio de manera legal y sagrada, ¿cierto? Hay mucho concubinato, mucho abandono de niños, entonces se hace un trabajo así hasta que en 1954 se produce una renovación de Acción Católica en Chile
y se crea específicamente Acción Católica Rural. Y ahí ya desaparece este departamento femenino y a lo que le interesa esta nueva Acción Católica Rural no es a dialogar solo con los patrones de fondos, sino que empiezan a hacer un trabajo de base, de convencer a los campesinos de organizarse en torno a cooperativas. Y eso es un movimiento que también es político, porque la organización en cooperativas aleja al campesinado de la organización sindical. Entonces ahí hay una situación que es bien interesante y las mujeres van a participar activamente de Acción Católica Rural, pero ya no en un departamento femenino, sino que en una agrupación de base que va a unir a mujeres y hombres. Ahí en la iglesia crea el Instituto de Educación Rural, bueno, que fue una institución súper importante también para el proceso de reforma agraria y que va a educar a mujeres y hombres y a capacitarlos por igual, en distintas cosas, ¿cierto? Porque los trabajos están feminizados, pero en distintas cosas. Y la otra pregunta que me haces es bien interesante porque hay interpretaciones. Bueno, en Chile, el mundo del Valle Central, donde se produce, ¿cierto? Esta historia que yo estaba tratando de contar, está dominado por una tenencia de la tierra del gran latifundio. Entonces, hasta los años 60, en Chile las relaciones laborales en el campo se daban a través del inquilinaje. ¿Y qué es el inquilinaje? ¿Cierto? Es una familia que ofrece su trabajo a cambio de un pedazo de tierra. Entonces, no hay salario monetario de por medio. O había muy poco salario monetario de por medio. Las personas ganaban un poco de salario, pero también ganaban un pedazo de tierra para poder cultivar o el derecho a tener animales dentro de la tierra del patrón. Y esto se transmitía como familiarmente. Era un poco un tipo de servidumbre que se mantenía en Chile. Entonces, en ese mundo de la hacienda, como se llama, que era un sistema económico entero, ¿cierto? Dentro, lo que van a decir las historiadoras feministas que analizan como el funcionamiento de la hacienda es que en el modelo hacendal, la familia es entendida como esta unidad productiva donde la mujer tiene trabajos que son asalariados. Las mujeres son las lecheras, las que van a sacar la leche de las vacas, ¿cierto? Y ellas ganan un salario por ese trabajo. Son las que hacen la comida para los trabajadores, los panes, ¿cierto? Los almuerzos, y ellas ganan un salario. O trabajan para el patrón dentro de sus casas haciendo aseo de servicio doméstico y ganan un salario, pero también trabajan como temporeras. Entonces, ya además de y además tienen, como en su casa son unidades de producción, ellas pueden tejer, hacían alfarería y ellas intercambiaban por monetaria, ¿cierto? Por dinero estas cuestiones. Entonces, tenían un mundo, lo que dice la autora y un poco lo que trata de implementar los modelos educativos es que todos esos trabajos ya no sean como productivos en el sentido de que forman parte de la unidad familiar como productiva, sino que es un modelo donde es un trabajo que es complementario al del varón, que la modernización va a hacer que las mujeres pierdan muchos trabajos. Las lecheras pierden su trabajo porque se moderniza la extracción de leche con máquinas. La apertura comercial va a hacer que los tejidos y la alfarería ya no se vendan porque se traen de las ciudades. Entonces hay un proceso de modernización que llega, de llegada de productos donde las mujeres pierden espacio laboral y la capacitación laboral que se les da en este proceso modernizador, donde la familia se pone este modelo, ¿cierto? Como de hombre proveedor, son trabajos que son solo para la labor reproductiva. Entonces la mujer aprende mucho de puericultura, de alimentación, de trabajo del cerco, o sea, de tener una huertita, pero para producción personal, pero no para la venta. Entonces la mujer se deja de entender como un sujeto productivo, sino que reproductivo y de complementariedad para el trabajo del varón. En este modelo, ¿cierto?, de padre proveedor, que es el modelo que se impone con la modernización de los 60. ¿Se entiende un poquito más? Ahora me quedó clarísimo. Muchísimas gracias. Alessandra? Bom, aí vocês me ajudam um pouco, vou falar em português. Bom, inicialmente eu gostaria de parabenizar a Vanessa, né? Excelente a exposição.
Me interessou em todos os sentidos, em vários aspectos, não só no aspecto da educação rural, mas também da questão da mulher e também, principalmente, no que diz respeito à questão desse papel da ação, né, dessas ações religiosas, dessas ações católicas, e, sobretudo, pensando, porque eu também tenho alguns estudos a respeito dos salesianos, e eu percebi que também os salesianos aí tiveram um papel importante dentro dessa questão que você trata. E aí, o que eu queria, assim, também perguntar, que me chamou bastante atenção, é quando você fala, né, todos os aspectos, mas eu queria fazer outras perguntas, mas uma também mais específica, a respeito da escola formal gratuita agrícola feminina. Você disse que com a formação de 3 anos formava o auxiliar camponês ou camponesa. Com 5 anos, a técnica agrícola. E com 6 anos, o mestre rural. Como que eram esses currículos? E uma outra questão, com a formação de 6 anos em mestre rural, ela se tornava professora dessas escolas rurais? E quem eram também esses professores e professores? Porque você chegou a comentar que tinham aquelas que eram normalistas e aquelas também que eram técnicas, os técnicos agrícolas. Eram eles que trabalhavam, eram todos os professores formados e etc. Mas a minha pergunta também, esse mestre rural, depois, essa mestra rural, ela se tornaria a professora, tá? Com essa formação de 6 anos? E aí, se possível, se você tiver alguns textos, algumas coisas assim já publicadas e etc., eu queria que depois você me passasse, fazendo um favor. Me interessou muito em todos os sentidos. E também para refletir um pouco a respeito desses papéis dessas congregações. Uma outra questão. E nesse sentido, só foram os salesianos ou tivemos outras congregações religiosas que também tiveram uma participação importante nesse contexto da educação chilena? Obrigada. Obrigada, Alessandra. ¿Te parece claro, Vanessa? Sí, sí. Si se me Perfecto. queda algo en el tintero, me indican, pero creo que tomé la importancia de la congregación salesiana en el medio rural es trascendental. Ya los salesianos van a volcar una parte, bueno, también por su propia visión, misión y su origen, ¿no? Entonces se van a ir donde estos sectores más necesitados, sobre todo rurales, también van a estar mucho en sectores indígenas, ¿cierto? Porque el sur de Chile, después de este valle central dominado por el inquilinaje y los latifundios, viene a continuación, ¿cierto? Un mundo donde hay una alta población indígena y ellos también van a estar ahí en esta labor civilizatoria, ¿no? Entonces, y particularmente yo tuve la suerte de hacer la historia de una escuela agrícola femenina de las hermanas salesianas. Y ahí pude saber cómo funcionaba el currículum y los planes y programas. Porque claro, yo en la documentación encuentro el plan y programa, cuántas horas se les dedica, en algunos incluso cuáles son los contenidos. Pero quién hacía clases, ni cómo eran las metodologías, eso lo pude ya saber cuando hice la historia de la Escuela Agrícola Femenina de Colín. Y entrevisté a muchas exalumnas, porque es una escuela que empezó a funcionar en los años 60, entonces finales de los 50. Entonces, las primeras exalumnas, las primeras generaciones hoy día son mujeres que tienen 60 años, entonces son tan jóvenes, ¿no? Y me decían que uno de los reclamos que ellas tenían es que eran las hermanas las que hacían todas las clases. Desde las clases de lenguaje hasta las clases de agricultura. Entonces, si bien estaba que le enseñaban tal técnica agrícola, ellas sienten que en esta primera formación, la formación no era profunda porque no eran especialistas, no eran prácticos agrícolas que les hacía clase en estos colegios congregacionales. En otros, que no tienen origen congregacional, sí contratan prácticos agrícolas para hacer clases o agrónomos. Pero dado que son colegios de mujeres, tratan de no contratar tantos hombres porque los profesores también viven en el internado. Entonces ahí hay unas previsiones como que no se contratan profesores solteros, por ejemplo. Hay una serie de cosas también que tienen que ver con una moral y un resguardo de la moral también de las estudiantes. Con respecto como al profesorado que se contrata, y claro, son muchas las hermanas, las monjas que hacían clases
a pesar de que ya no eran especialistas en esas temáticas. Y en el caso de las hermanas salesianas es bien interesante porque ellas usaron este colegio como una fuente de vocaciones. Y eso también es interesante, porque estaban en un lugar de cercanía con la naturaleza, y eso ellas me comentaban, y claro, muchas de las exalumnas que yo entrevisté hoy día son monjas. Despertaba muchas vocaciones, el vivir con las monjas en el internado, en contacto con la naturaleza, con la actividad práctica, les hizo tener muchas monjitas que salieron de esta escuela agrícola. Que es algo también que es interesante, que me decían que en las escuelas que ellas tienen en el mundo urbano no pasa. Como que hay muchas menos vocaciones en el mundo urbano de lo que se dieron en su momento en el espacio rural. Cómo se trabajan o cómo se crearon, no sé si era esa la pregunta, esos currículums, estos vienen de la fundación. La fundación crea estos planes y programas y los va imponiendo en todas estas escuelas agrícolas, porque la fundación cuando empieza como a administrar o asesorar estas escuelas agrícolas lo hace de una manera muy interesante. Logran que en 1954, ¿cierto? Yo mostraba que el Estado reconociera estos planes y programas. Con ese reconocimiento, los colegios que los implementaran podían obtener subvención estatal. Entonces estas mujeres empezaron a recorrer Chile primero buscando si habían escuelas agrícolas que trabajaban con mujeres y después les decían, bueno, nosotros podemos asesorar, ayudamos a implementar estos planes y programas, damos los títulos de auxiliar, de práctico agrícola, la Universidad Católica los va a dar porque ellas pertenecían a la Universidad Católica y con eso logramos que esta institución se convierta en una categoría que se llamaban instituciones cooperadoras del Estado y que reciban subvención por cada estudiante que tengan. ¿Se entiende? Entonces, como que esta homogeneización un poco de los planes y programas que crearon estas mujeres se dio también porque ellas logran que el Estado reconozca esos planes y programas. Y entonces con eso logran subvencionar esta educación particular que en Chile la Iglesia Católica tenía una impronta muy importante porque cuando se crean las leyes, todas estas de educación primaria y tal, siempre se defendió la libertad de enseñanza, de que podían, paralelo al Estado, existir una educación de carácter particular con su propio currículum. Y eso existe hasta el día de hoy con mucha fuerza. Por eso el Estado tiene el Estado docente ya no existe, bueno, después de la dictadura, pero también el Estado siempre ha convivido en Chile con el desarrollo de la educación particular. Y sobre la formación de maestra normal rural, ahí en esa escuela en particular, cuando tenían 7 años, podían ser maestras normales, pero solo en escuelas privadas. Ellas no podían ejercer en escuelas públicas, hasta una reforma que hubo a finales de los 60. Y también esa formación va a estar dada para mujeres que hacen clases ya en escuelas primarias, que no tienen titulación, y que muchas hacen clases en escuelas primarias rurales, porque hay mujeres que con estos afanes ponen una casita, tienen 5 estudiantes y arman una escuela primaria solas. Y eso pasaba. Entonces, para prepararse para profesora, asistían a esta escuela y hacían 2 veranos y se convertían en profesoras primarias normales, y le hacían clases de técnicas rurales y por lo tanto se convertían en profesoras normales rurales. Hay muchas que estudiaron ahí. Y hasta, como te digo, hasta como 1967 solo pueden ejercer en escuelas particulares primarias y después van a poder ejercer en escuelas primarias normales, básicas después. ¿Hay otras congregaciones? Sí. Hay varias otras congregaciones, pero con menos alcance que los salesianos. Es que los salesianos llegaron en el 19, entonces tenían una red mucho más grande que otras congregaciones. Por ejemplo, la Asunta Payota, que es otra de estas escuelas agrícolas femeninas, tenían una sola escuela cerca de Santiago, pero no tenían otra para mujeres por lo menos. Y tenían una rural porque les donaron un campo para que educaran a las campesinas. También hay como un mandato del benefactor. Y eso, no sé si respondí todas las preguntas. Sim, Grácia. Graças. Respondeu sim. Muito obrigado.
respondeu e me chamou muita atenção, sobretudo agora nessas partes finais, em todos os aspectos, mas agora no final também me interessou muito a respeito dessas escolas aí que você falou, a escola normal rural, todas nesse sentido. Você saberia me indicar alguns textos, você mesmo tem da sua autoria, outros textos que tratem desta questão? Depois aí eu posso até Eh, solicitar. sí, podemos quedar conectadas porque, bueno, de casi todas las temáticas que expuse he escrito algo, algunos están publicados y otros ya están como en vías de publicarse. Graça. Obrigada. E vai ter um texto da professora Vanessa Tessada como parte das nossas publicações no projeto do Universal. A gente está organizando um primeiro dossiê, e, inclusive a gente do grupo já leu, o texto está bem interessante. Esse está inédito ainda, mas vai sair daqui a pouquinho. Mas eu te passo também o e-mail da professora Vanessa, e você pode pedir para ela alguma outra referência, enfim. Acho que é uma boa conexão para pensar diálogos com temas comuns, né? Já que você se interessa pela educação rural. Rural. Obrigada, Alguém viu? mais? Obrigada, Alessandra. De todas maneras, dejé Pronto. mi correo electrónico en Para que el chat. todos. Perfeito. Estupendo, estupendo. Alguém mais? Se anima? Pues mira, que yo tengo algunas cuestiones que creo que no sean necesariamente preguntas, pero que me pareció, de una parte, una lástima saber que una escuela, si no me equivoco, Escuela Granja Femenina, que se cerró en 1948, algo así, y que no se sabe mucho, y que me pareció, desafortunadamente no se sabe mucho, me pareció una escuela más progresista, no sé si puede decir de esta manera, que las escuelas que vinieron después. Por ejemplo, cuanto más se formaliza la escuela rural, menos derechos tienen las mujeres. Que eso de que sea con el Estado, sea con la iglesia, sea con intenciones privadas, particulares, cuando se intenta arreglar y formalizar la escuela rural en el campo, la mujer, con eso de que sería el motivo de la modernización, deja de ocupar espacios que me parece que antes no eran así tan cerrados, con esta propuesta de la familia burguesa, ¿no? Que así sería la forma más correcta para los años 60 y no sé. Entonces me llamó mucho la atención y eso me parece que hace parte de las conclusiones. La otra es pensar un poco si con la diferencia entre la vinculación de la educación en la escuela rural al Ministerio de Agricultura y después con el Ministerio de Educación. Y eso también me parece que como que se queda peor. Entonces, si se puede decir si tiene sentido eso o no. Y bueno, que yo pensé cantidad de cosas solo para intentar comprender un poquito y creo que como una pregunta, me quedé muy curiosa para saber de la intervención de la UNESCO y si la UNESCO produció, por ejemplo, materiales escolares, libros, manuales, que, que pudieran decir un poco para nosotros de lo que sería esta escuela rural por el currículo. Entonces eso me quedó como una pregunta también, pero creo que más decir de cómo me impresionó tu presentación y saber un poco más de la escuela rural para las mujeres en Chile que cualquier otra cosa. Bien, yo creo que el experimento, ¿no?, de la Escuela Granja Femenina efectivamente era progresista. Las mujeres que lo formaron, como les comentaba, estaban ligadas al movimiento pro emancipación de la mujer chilena, que no solamente luchaba por el derecho a voto, sino también por el derecho a divorcio, a aborto, a salud sexual y reproductiva, a jardines infantiles.
que son demandas que todavía existen en este país. Y que esta militante, que es Dora Gaete, que en algún momento tuvo un puesto también directivo en el MEMCH, va a tener esta fijación con el mundo campesino. Es decir, la mujer campesina es la mujer más olvidada. A ella no llegan todos los avances del mundo urbano, y por eso ella fuerza, ¿cierto? Hace este pie forzado para crear esta escuela, y que, si bien no hay tanta información, pero hay dos fuentes que son fundamentales. Uno está el sumario del cierre. Para cerrar esta escuela, como era pública, se tuvo que abrir una investigación en contra de su directora, por un altercado que tuvo con el práctico agrícola, y ahí se hacen entrevistas a las personas que trabajaban en la escuela, a las estudiantes, y se muestra una serie de informes de por qué la escuela no tiene que seguir adelante. Pero al final el- la- como el veredicto es un veredicto fundado en los prejuicios de género, ¿cierto? No está en la naturaleza trabajar de manera del cuerpo, ¿cierto? No está en la naturaleza de la mujer trabajar el campo. Ellas se tienen que dedicar a las labores del hogar y por lo tanto no necesitan esta preparación. Y por eso la escuela, en vez de cerrarse, se convierte en una masculina al año siguiente. Lo que necesita el campo son hombres preparados, no mujeres preparadas. Y entonces se convierte en una escuela masculina. Entonces, eso es un ejemplo, ¿no? En realidad es ese veredicto que se da de ese sumario el que permite dar cuenta de cuál es la mentalidad que tiene el Ministerio de Educación Pública con respecto a la educación de las mujeres del campo. Y el veredicto es que no es necesaria. Entonces, claro, ahí la Iglesia Católica llega a ocupar un espacio que el Estado no le interesa y tampoco tiene la capacidad. Entonces, eso es bien interesante también. Por eso después, cuando es la Iglesia Católica la que propone los planes y programas y el Estado los acepta, no hay discusión, ¿cierto? Dicen, vamos a ir a el mismo ministro dice, fuimos a conocer estas escuelas agrícolas para mujeres que ya están implementadas, y ellas son las que crean estos planes y programas y nosotros como ministerio los vamos a aprobar porque en verdad en el ministerio no había ninguna reflexión, ningún pensamiento sobre educar a las mujeres de manera específica para el trabajo agrícola. Entonces, claro, y también existe esta pugna, ¿cierto?, de un poco de poder en el campo, de que está el Ministerio de Educación que quiere tener escuelas agrícolas, pero en realidad el Ministerio de Agricultura ya tiene desde hace mucho tiempo escuelas agrícolas, y entre ellos hay una pugna por, en el momento en que el Ministerio de Educación quiere controlar todas las escuelas agrícolas. O sea, uno ve, ¿cierto?, en la documentación los dime y direte, las cartas de, oye, ustedes me tienen que pasar las escuelas, y el Ministerio de Agricultura un poco resistiéndose a entregar esa cuotita, ¿cierto? Como de formación técnica en el campo. Y después la intervención de UNESCO no se ha investigado nada, pero es muy interesante porque cuando UNESCO crea los planes de educación fundamental, en el 48, cuando recién UNESCO está comenzando, se crea CREFAL, que es el Centro para la Educación Fundamental de América Latina. Y lo que hace UNESCO es llevar a educadores de los distintos países de América Latina a estudiar a CREFAL los fundamentos de la educación fundamental. Y la educación fundamental era un modelo de educación integral donde se educaba, alfabetizaba, pero también se enseñaba alimentación, se enseñaba deporte, capacitaciones. Era una educación que tenía que ser funcional. Ya no solamente lo erudito de la escuela, sino que también lo funcional. En Chile yo tuve la oportunidad de ver la lista de becarios un poco, y he seguido lo que hicieron una vez como que retornaron en Chile después del paso de estos becarios por CREFAL. Se crea una ley de educación fundamental para el mundo rural y ellos tienen producción. Entonces hay un becario, por ejemplo, que es profesor normalista, pero que se especializó en arte y hicieron obras de teatro para alfabetizar, obras de teatro de educación fundamental. Se crearon bibliotecas ambulantes, se hacían radioescuchas, radiaciones programas en la radio para fomentar la educación y alfabetizar. Y de eso todavía queda algún material que nunca ha sido investigado. Entonces sí hay material escrito sobre estos proyectos, pero no generados desde UNESCO, sino que son estos becarios que vuelven
y que generan material para los procesos de alfabetización que ellos están llevando adelante en distintas partes de Chile. Entonces se hacen programas de educación fundamental en distintas partes, y eso es algo que hasta ahora aquí en Chile no se ha investigado. Una Yo he preguntita, encontrado esas profe. cositas. Ha dicho usted que en la década de 60 se hace una gran reforma. Y en esa reforma de la década de 60, UNESCO no entra con misiones, con apoyo. UNESCO, lo que pasa es que UNESCO lo que hacen, te da unos recursos económicos al país, pero se forma en los primeros años 60 una comisión para el planeamiento integral de la educación, porque también UNESCO cambia de perspectiva. Entonces, en los 50 impulsa la educación fundamental y en los 60 empieza a impulsar el planeamiento centralizado de la educación. Entonces, lo que se hace en Chile es una comisión para analizar cómo funciona el sistema educativo y para planearlo, para replanificarlo. Y esa replanificación cristaliza en el 65 con una gran reforma educativa en Chile, donde se acaban, por ejemplo, las escuelas primarias y empiezan a llamarse escuelas básicas. Se le suman 2 años, ya no es de primero a sexto, sino que es de primero a octavo, y se homologa toda la educación secundaria y hay continuidad de estudios. Entonces después la educación secundaria ya no van a ser 6 años más, sino 4, que es el modelo que nosotros tenemos hasta la actualidad. Entonces, claro, UNESCO sí, hay, o sea, si no fuera por la Alianza para el Progreso y con UNESCO en los años 60, en los años 60 se da la gran expansión, por ejemplo, de la cobertura de la escuela primaria rural, pero porque hay una serie de fondos que impulsan la construcción de establecimientos educativos. Pero sí, UNESCO tiene que ver, pero deja de lado ese modelo de centrarse, por ejemplo, como era la educación fundamental de hacer un plan en un espacio rural, con becario, no sé qué, sino que esto es más, las nuevas platas que llegan en los 60 tienen que ver con esta planificación centralizada a nivel nacional de los proyectos educativos y de los planes y programas. Ya. Gracias. Pues no me gustaría monopolizar la discusión, pero mientras la gente se anima a hacer cualquier otra pregunta, otra cuestión algo que me llamó la atención, igual no sé porque no es tu centro de investigación, pero me pareció interesante saber un poco de este currículo de educación rural en el sentido del currículo de educación sexual para la escuela rural, en el sentido de comprender que es la curiosidad que tengo, porque yo investigué la cuestión de educación sexual en Brasil en la primera mitad del siglo XX, es saber si había una diferencia. Por ejemplo, en el campo se puede tener más hijos que en la ciudad. Y la otra es el papel de las mujeres en esta educación sexual. Bueno, no sé, pero igual no es tu tema, solo decir que me llamó la atención y me quedé muy curiosa con esto. Mira, yo no sé del tema porque no se ha investigado. Entonces, claro, a mí me llama la atención que en los planes y programas de la escuela granja salga educación sexual, pero yo no sé qué enseñaban en esa educación sexual. Pero sí, justo ahora empecé a dirigir una tesis de magíster de una estudiante que va a trabajar este tema de cuál es la educación sexual que se les da a las profesoras normalistas, para que ellas después repliquen en las escuelas primarias y en las comunidades, ¿no? Porque las profesoras normalistas tienen mucha importancia en sus comunidades. Entonces ella está recién empezando esta investigación y nuestro primer diagnóstico es que no hay investigación sobre eso. Así que yo creo que, yo espero ya que a principios del próximo año tengamos como resultado y un poco una aproximación a esta temática. Entonces ahí, Kenia, te voy a contar. Muy bien, me alegro muchísimo de saber que ya han empezado con eso. Sí. Pues que alguien más. Pues si quiere entonces abrir las cámaras para que saquemos la última foto como despedida, si quieren saludar a la profesora Vanessa, que Carolina Alegre, no sé
si has visto, te envió salud porque nos escuchaba desde Granada, en España, y como son 6 horas que ella se fue, pero que estuvo hasta las 6. Por mi alumno Enrique, que apareció ahora, yo pensé en preguntarse si había cualquier cosa incluso de una cuestión del socialismo y anarquismo en la parte del campo como una oportunidad también de una escuela que fuera diversa, que fuera diferente de esta formal del gobierno, de la iglesia y bueno, no sé. Pero así nos quedamos. ¿Alguien más? Bueno, estamos. Pues Vanessa, muchísimas gracias, que fue una tarde estupenda, que ahora ya sabemos un poquito más de la historia de la escuela rural en Chile, con la énfasis que nos interesa muchísimo, que es de la historia de educación de las mujeres. Y fue realmente un gusto esta tarde y en nombre de todo el grupo, yo te agradezco inmensamente. Muchísimas gracias. Bueno, como para despedirme, darle las gracias a ustedes por la invitación, por la escucha, por las preguntas. Creo que hay que continuar con estos diálogos, ¿cierto? Somos vecinos y muy desconocidos, y si bien tenemos trayectorias históricas diferentes, sí creo que podemos establecer diálogos que nutran, ¿cierto? Nuestras investigaciones. Así que nada, Kenia, a agradecerte por la invitación, y ya nos conoceremos en octubre. Personalmente, sí, sí. Y muchos de Personalmente, nosotros perfecto. estaremos por ahí, Ah, creo. sí, bueno, nos vamos a conocer todos. Yo Cintia, estoy de no sé si se va anfitriona. Alessandra, sí, sí, Mm, pero otros más. Cristian, que está por ahí. Bueno, sí, sí. Súper. Entonces nos Nos vamos a ver vemos todos acá en en, Ciela. sí, 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 en octubre. Muchísimas gracias. Que la gente te Vale. saluda y Sí, que muchas están todos gracias a muy todos. contentos. Sí, muchas Gracias, gracias. Vanessa. Gracias a ustedes. Chao.